Primeramente, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a predicar su palabra, venir a hablar sobre su reino, sobre sus planes. Privilegio que tengo yo, porque hablar de Dios, hablar de los planes de Dios, predicar su palabra es un gozo, es una alegría, es un privilegio. Y cada vez que tengo este privilegio, tengo que recordarle a ustedes, amigos televidentes, que en otras ocasiones ya han visto este programa y lo han escuchado. Y a usted que lo está viendo por primera vez, recordarles que la única manera de tener una relación verdadera con Dios es viviendo bajo el temor de Dios. Sin temor de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, no hay relación con Dios. La palabra de Dios dice que el que le tema, a él guardará, a él bendecirá. Salmo 91, quien habita bajo el abrigo del Altísimo, quien le teme, quien le da el primer lugar, quien lo ama por encima de todo, ese vivirá bajo mi sombra protectora. Eso es lo que quiere decir el Salmo 91. Es cuestión de me das y yo te doy. Si me amas, yo te amo. Porque el verdadero plan de Dios, siempre he tratado de explicarlo aquí en este programa. Por eso este programa, cuyo nombre es Mira lo que oyes, es porque usted lo que va a escuchar aquí, escrito está. Aquí no va a escuchar cosas que no estén escritas. Cuando sea referente a Dios, escrito tiene que estar. Porque Dios nos lo advierte. Dios dice que van a venir falsos predicadores, que le van a decir a la gente lo que la gente quiere escuchar, y a ese van a adorar. Cristo dijo, yo vine en nombre de mi Padre y no me creyeron, me mataron. Y viene quien viene en nombre propio y a ese se le van a inclinar, a ese van a adorar. Soldado avisado no muere en guerra. El plan de Dios. Nacemos muertos para Dios, que significa separados de Dios espiritualmente, necesitando un Salvador, el cual Él por amor a su creación envió a su unigénito para que todo aquel que le crea y crea en Él pueda ser salvo y tenga vida eterna. Un enlace entre nosotros y nuestro Hacedor, nuestro Creador, el Padre Celestial. Solo a través de Cristo, de mi Hijo amado, podrán llegar a mí. Y Cristo nos advierte y nos dice y deja escrito, solo los que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos entrará al reino de los cielos. Escúcheme bien, solo los que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice que aquellos que crean en Jesucristo, en el Hijo de Dios, podrán ser salvos, podrán regresar a casa con nuestro Hacedor. Esa es la voluntad del Padre. Y ese es el plan del Señor. Que vivamos bajo su temor, bajo su obediencia, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo sus recomendaciones, atendiendo al llamado que Él nos hace. Viviendo bajo el temor de Dios. Escúcheme bien. ¿Qué es temor de Dios que tiene tan grande bendición? Oiga, el que tenga oído y le sirven, oiga, preste atención. Temor de Dios es tener miedo de seguir en esa condición de muerto, separado de Dios, muerto para Dios espiritualmente, seguir viviendo separado de Él, porque no queremos aceptar sus normas. Y Cristo vino a mostrarnos cuál era la voluntad de Dios. Primero que tenemos que creer en Él, seguir su doctrina, porque la doctrina de Él era la doctrina del Padre. Cristo mismo lo dijo. Dijo, mi doctrina no es mía, mi doctrina es la doctrina de mi Padre, porque hago lo que Él me dice que haga, digo lo que Él me dice que diga, y a Él me someto.
Y Cristo vino a enseñarnos eso. Ahora a nosotros nos queda en la doctrina de Cristo. Creer, amar a Jesucristo, creer en Jesucristo, hacerle caso, obedecerlo, para poder llegar a esa morada que Él va a preparar a los que figuremos como hijos de Dios, viviendo para siempre con el Padre Celestial. Sin Cristo nada podemos hacer. Solo a través de Cristo podemos lograr esa meta de vivir con el Padre Celestial, de regresar a casa como hijos de Dios. Así que voy a tratar hoy, primero voy a explicarle a usted, amigo televidente, que me está viendo por primera vez, explicarle cuál es el Dios que yo predico. ¿Cuál es el Dios que yo predico? Porque todos dicen que creemos en el mismo Dios. No, eso es mentira. Eso es mentira. Porque ¿qué es un Dios? Un Dios es lo que ocupa el primer lugar en su mente, en su corazón. Lo que ocupa el primer lugar en su mente, en su corazón, ese es su Dios. Mi Dios, el Dios al cual yo predico, es el Dios de la Biblia. Es el Dios que la Biblia me describe, que la palabra de Dios me describe. El Padre Celestial, el Creador del universo, de los cielos, de la tierra, mi Hacedor, el Padre y Señor de mi Redentor, mi Salvador y mi Señor Jesucristo, su Hijo amado, quien envió por amor a su creación, a la gente del mundo, para que todo aquel que crea en Él pueda ser salvo y tenga vida eterna. El Hijo de María la Virgen, una mujer santa, obediente a Dios, la cual Dios eligió entre las mujeres para su plan, para que pariera a su Hijo amado. El mismo Dios hecho carne, quien vino a convivir con nosotros para podernos dar el mensaje directamente y entendiéramos cuál es la voluntad de Dios, cuál es el reino que Él viene a ofrecernos. Y vino a indicarnos dónde vivíamos y con quién vivíamos. Vino a decirnos que nosotros éramos malos, teníamos descendencia mala. ¿Por qué? Porque estábamos contaminados producto del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y por causa del pecado de Adán y Eva, quienes fueron echados del huerto del Edén y expulsados del paraíso, y se nos destinó para que viviéramos con el príncipe de las tinieblas, bajo su influencia, bajo sus ofertas, bajo sus mandatos. A ver quiénes se cansan de esa vida mala, de esa vida en las tinieblas, y por causa del Espíritu de Dios que está en nosotros, decidimos renunciar a la vida con Satanás, al mundo de las tinieblas, al mundo en el cual vivimos, renunciar a él y obedeciendo la doctrina de Cristo, quien lo primero que hizo para empezar su doctrina fue hacer un llamado a renunciar a nuestra vida en este mundo, a nuestras concupiscencias, a lo que Satanás nos ofrece. Renunciar a ser esos dioses que fuimos hechos cuando Eva y Adán desobedecieron la advertencia de Dios y obedecieron la sugerencia de Satanás. En la cruz, el Hijo amado de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, Él padeció en la cruz y con su sangre pagó por nuestra redención, por la redención de toda la humanidad, de quienes querían y quienes no querían una relación con Él. Con el único propósito de darnos la oportunidad de que si nos arrepentimos
que si nos arrepentimos y cambiamos nuestra forma de pensar, porque nosotros somos lo que pensamos, y decidimos seguir los mandamientos de Cristo, las enseñanzas de Cristo, para regresar a casa, en el reino de la luz con Él, pudiésemos lograrlo. Por eso decimos que Cristo es nuestro Redentor, porque Cristo murió en la cruz, con su sangre pagó nuestra libertad. Esa maldición de estar muertos, separados de Dios, Él nos compró al príncipe de las tinieblas y nos dejó libres. Él no dijo, ahora son míos y ustedes me pertenecen a mí. No, el Señor dice que nosotros tenemos que hacerlo a Él nuestro Dios, por decisión nuestra. Él nos liberó de la maldición de la muerte, nos dejó en libertad y ahora usted hace con su vida lo que quiera. Yo desde que conocí el plan de Dios, renuncié a la vida que llevaba, renuncié a la potestad de Satanás, declaré a Cristo como mi Redentor, como mi Salvador y ahora como mi amo. Ahora mi vida le pertenece, mi alma le pertenece a Él. Y mientras esté vivo en este mundo, voy a esforzarme por hacer lo correcto delante de Él, porque yo quiero ir a vivir en esa morada con el Padre Celestial como hijo de Él. Y como está escrito, solo a través de Cristo lo podremos lograr. Y Él nos advierte en su doctrina que no hay atajos, no hay otro camino para llegar al Padre sino a través de Jesucristo. Y nuestro Consolador, nuestro Maestro, quien nos va a dar sabiduría y conocimiento de lo alto, es el Espíritu Santo de Dios. Él y solo Él nos va a dar ese conocimiento para que no perezcamos y caminemos en los caminos de Jesucristo, el Hijo amado de Dios, hasta llegar a la meta en esa morada que está preparando para todos los que creemos en Él. Entonces, ese es el Dios al cual yo sirvo, representado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo es. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios vivo, mi Dios. El mundo es su adversario. El mundo es su enemigo. Por eso escrito está, quien ame al mundo me aborrece a mí. Quien ame al mundo me odia a mí, dice el Señor, así está escrito. Quien no menosprecie la vida que el mundo ofrece, que la vida que las tinieblas ofrecen, quien no menosprecie su vida en este mundo, no tiene parte en el reino de Dios. Porque un verdadero cristiano sabe que aquí estamos haciendo el curso, aquí estamos haciendo las pasantías para llegar a ser hechos hijos de Dios. Y que vamos a ser hechos hijos de Dios y gozar de las bendiciones para siempre como hijos de Dios, es después que partamos de este mundo, que partamos de este cuerpo. Si partimos en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, seremos hijos de Dios. Si su partida de este mundo lo agarra separado de Dios, separado de Cristo, no verá esa morada que Jesucristo está preparando para los que creen en Él. Vuelvo y repito, escuche bien, usted ya pasó por un liceo, pasó por una universidad, y usted sabe muy bien que desde la primaria se presentaban exámenes finales, le daban 45 minutos para responder. Cuando se acababan los 25 minutos, el profesor le rapaba el examen, no había esperes ni nada por decirlo, se quitaba el examen y después le evaluaba, y de lo que usted hubiese contestado depende si pasaba o no. En el mundo espiritual es igualito. Estamos peregrinando por este mundo, haciendo el curso. Cuando partamos de este mundo se acabó el tiempo. Cristo vino para nosotros ese momento y pasamos a descansar hasta el día de la calificación. Si usted murió en Cristo, si usted murió creyendo en Cristo, creyendo en el Padre a través de Cristo y creyendo en el Espíritu Santo, en una sola iglesia, que es la única iglesia, que es la iglesia de Cristo,
la iglesia en Cristo Jesús. Esa es la iglesia de nosotros los cristianos. Los que creemos en Cristo podemos calificarla según el mundo en una iglesia evangélica, católica, en Cristo Jesús. Evangélica porque es basado en el evangelio que Cristo nos dejó, que nos enseñó y nos dejó para que nosotros predicáramos. Católica porque es una sola. No hay dos iglesias de Cristo, ni tres, ni cuatro, ni cinco, hay una sola. Eso significa católico. Y de Cristo porque nosotros somos de Cristo. Hay otras iglesias que se tienen nominaciones y dice que cristianas, católicas unas, pero son romanas. O pare de contar. La iglesia que yo predico, a la cual pertenezco, es universal y es siguiendo los mandamientos de Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo sana. Solo Él. Y solo a través de Él llegamos al Dios Padre Todopoderoso. Solo a través de Cristo. Otro camino que el Dios necesita ayuda del hombre, ni siquiera a Moisés. A Moisés le dijo, cuando lo mandó a ir a liberar al pueblo, le dijo, ve y habla con el faraón, muéstrale el poder que te he dado y dile que deje en libertad a mi pueblo, que yo me encargaré de endurecer el faraón para que él no ceda. Escuche bien, yo me encargaré de endurecer el corazón para que él no ceda. Es como si yo lo mandase a usted a hacer un mandado, le diga que vaya para mi casa, le diga a mi esposa que me mande tal cosa, que yo me encargo de llamarla para que no le entregue nada. Pero en el caso de Moisés, lo que nos está dejando una enseñanza. Él le está diciendo, yo soy Dios, yo soy omnipotente, omnisciente, omnipresente, yo lo puedo todo, yo soy el creador de todo lo que existe. Yo tengo el control sobre todo. Si yo quiero libertar a mi pueblo, yo puedo matar al faraón, matar a los egipcios y sacar a mi pueblo en libertad y traérmelos conmigo. Pero le dijo eso a Moisés porque le dijo, mis planes, esos no son mis planes es que usted me haga su Dios y que mi pueblo, ese pueblo me haga su Dios. Y no crean que yo soy Dios de ellos porque yo quiero. No, yo quiero ser Dios de ellos porque ellos decidieron hacerme su Dios, lo más importante en su vida. Por eso el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios por encima de todo, y todo es todo. Si eso no está en sus planes, si Dios no ocupa el primer lugar en sus pensamientos, sus mandamientos, si usted se desprende de Dios cuando quiere, se olvida de Él y hace lo que usted quiere, olvídese que Dios, el Dios que yo estoy predicando es su Dios. Olvídese de eso. Bienaventurados los que me temen, los que habitan bajo mi abrigo, bajo mis condiciones, bajo mis normas y me obedecen, esos gozarán de mi sombra protectora, de mi poder. Eso dice el Señor. El que yo le he llevado la palabra y la ha escuchado es porque es de los míos, porque los míos oyen mi voz. Los que no son míos les molesta mi voz. Y el Señor nos manda a predicar, sin que nos importe a quién, y los que son de Dios van a escuchar la voz de Dios. Los que no son de Dios la van a rechazar. Nos van a tirar las puertas, nos van a cerrar las puertas. Cualquier cantidad de cosas van a suceder. Pero déjeme decirle algo, sobre todo ello el Señor tiene el control. Y a los que le son fieles, leales, pueden contar con la omnipotencia del Señor para favorecerlos, para conducirlos y para que sean felices en este mundo. Así que, hermano en Cristo Jesús, estoy llamando hermano a todo aquel que cree en Cristo. El que cree en Cristo, así viva donde viva, en la Cochinchina, en Rusia, en Ucrania, en Israel, donde cualquier parte del mundo, el que cree en Cristo
y le ha entregado su vida a Cristo, ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Y la diferencia que nos hace con el mundo es que los que creemos en Cristo ya no somos de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y estamos en este mundo para servir a los nuestros y servir a los que no creen en Dios por misericordia, esperando que cambien de opinión, diciéndoles que nunca es tarde, que mientras estén vivos es porque Dios les está dando la oportunidad de cambiar. Y en su manual de vida nos dice cuál es nuestra naturaleza, por qué actuamos como actuamos, qué es lo que nos hace falta para ser felices, cómo lograr las cosas en este mundo sin ofenderlo a Él, sin salirnos de sus enseñanzas, porque sin Él nada podemos hacer. Y cuando somos llamados a formar parte del reino de Dios, eso es un privilegio, porque no todo el mundo es llamado, no todo el mundo. Y nosotros no estamos para enjuiciar, el que enjuicia, el que hace juicio es el Señor. Cristo no vino a enjuiciar al mundo, a condenarlo. Cristo vino fue a enseñarnos la misericordia, la bondad, el servicio, a enseñarnos los dones y las características de un hombre de Dios. Y Dios a través de su Santo Espíritu pone en nosotros el sentir y el hacer de acuerdo a como usted quiere. Yo voy y le predico a la persona le gustó, y si él realmente quiere y se transforma y quiere hacerlo, se le ve la intención, Dios va a poner todo de su parte para que avance. Pero si usted lo agarró solamente por interés y por juego, eso se va a olvidar rapidito. Porque con Dios es con el corazón, con toda tu mente y con todo tu corazón, dice la palabra. Si se humilla y clame a mí, yo te responderé. Y mis pensamientos para ti se cumplirán. Y mis pensamientos para ti son de paz, de bien y con un final feliz. Ese es el Dios que yo predico. Solo a través del Hijo podemos llegar al Padre. Para llegar al Hijo es una relación directa con Él a través de su Santo Espíritu. Solo tenemos que hablar, en reunión íntima con Él y hablar de tú a tú, como un amigo, como un hermano, como nuestro Dios. Hablar con Él en acción de gracias, porque Él por amarnos, entregó su vida para que nosotros viviéramos. Lo menos que podemos hacer nosotros es corresponder a ese amor. Y hoy en día, en el mundo, el menosprecio hacia Dios ha crecido. La gente habla de un Dios que no sabe ni quién es Dios. Y si se llegan a referir al Dios de la Biblia, se refieren a Dios pura muela, por figurar, por interés o por lucirse ante otros, pero no tienen a Dios en su corazón porque les parece que lo que Dios exige es demasiado duro. No están dispuestos a renunciar a las costumbres del mundo. Y acuérdense que al pueblo de Dios, antes de que comenzaran a nacer, Él le advirtió a Abraham y a Isaac que iban a ser esclavos en un país extranjero durante 400 y algo de años. Y después que se contaminaron bien en esas doctrinas de dioses ajenos, de dioses del mundo, de dioses de las tinieblas, cuando se contaminaron bien contaminados, Él mandó a Moisés para sacarlos de allí y se le presentó a su pueblo para que supieran que Dios los anhelaba. Con hechos sobrenaturales y poderosos, doblegó los intereses del mundo, se hizo su voluntad,
no había excusa para dejar de amarlo, para dejar de servirle, y sin embargo, el pueblo de Dios que había visto el poder de Dios, desertaron, nunca quisieron entenderlo. Y solo 2 de la multitud que salió de Egipto se hicieron valer porque confiaban plenamente en Dios y sabían que Dios tiene el poder y tiene el control. Y no había ningún problema ni ningún Goliat que se les atravesase en el plan de Dios. Por eso Dios, a los que decidimos creerle y con nuestras faltas, con nuestras fallas, avanzamos queriendo y suplicando al Señor que no nos suelte de su mano, que ore por nosotros para que nuestra fe en Él crezca, que no nos falle, que su Santo Espíritu nos dé discernimiento de espíritu, sabiduría para hacer lo correcto delante de Dios. Esa es la vida de un verdadero cristiano. Hay cristianos en el mundo que dicen ser cristianos y de cristianos no tienen absolutamente nada. Fueron hechos por religiones de hombres cuyo único propósito es engañarlos para que se pierdan y para manipularlos. Costumbres de hombres, tradiciones de los antiguos padres, tradiciones. Fiestas y tradiciones siguen celebrando hoy en día. Dice que en el Nuevo Testamento, dice que porque eso es del hombre nuevo y son costumbres religiosas que existían miles de años antes de la llegada de Cristo. Antes de la llegada de Cristo. Una soberbia a no aceptar al Dios verdadero, una soberbia a querer mandar en Dios y usando a Dios únicamente cuando nos conviene, cuando tenemos el agua al cuello. Y el Dios de la Biblia nos habla clarito. Nos dice: el que haga esto, esto y esto y esto, le vendrá esto y esto y esto y esto. Y el que haga esto y esto y esto, le vendrá esto y esto y esto y esto. 2 caminos. El camino de la obediencia, que nos trae a la luz, que nos da vida eterna, que nada nos va a hacer falta y que todo lo podremos hacer. Y el camino de la desobediencia, que es contraria a Dios, pecamos contra Dios y la paga del pecado es la muerte, la destrucción, donde se le da el derecho a Satanás de que actúe sobre nosotros. Cuando pecamos contra Dios y no pedimos perdón y nos congraciamos con las tinieblas, entregamos todo el poder sobre nosotros al príncipe de las tinieblas. Hoy en día el mundo está desbordado, entregado a la brujería, a la santería, entregado a las tinieblas, a la mitomanía, a la rebeldía, a la codicia, a la vanidad, entregado a todo lo que es contrario a Dios, entregado a lo malo. Porque les cuesta desprenderse de la oferta de Satanás y recibir la oferta de Dios. Y no es que menosprecien a Dios, no, es que son bien tarados, porque Dios ha mostrado quién es Él, nos ha mostrado la capacidad y su poder, lo que puede hacer, y aún así eligen mal, porque el que es inteligente se acerca al buen árbol, al árbol que acobija, el árbol que nos protege, el árbol de la vida, que es nuestro único y verdadero Dios. Y por ello el Señor en su doctrina nos manda a que nos congreguemos. O sea que todos aquellos hermanos en Cristo que nos reunimos en asambleas, en reuniones de más de 2 personas, para hablar del reino de la luz, para hablar de Jesucristo, para hablar del Padre y del Espíritu Santo,
Todas esas personas que nos reunimos con ese propósito, Dios se presenta en medio de nosotros y está ahí presente, escuchándonos, observándonos. Y por eso tenemos que congregarnos para estar delante de la presencia de Dios, para recibir lo bueno de Él, para construirnos, para crecer espiritualmente y podernos acercar cada día más y más a Dios. Y el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos va a hablar a través de la persona que menos esperamos, sea niño, adolescente o adulto. Si nosotros nos reunimos con el único propósito de estar delante de la presencia de Dios, ahí van a ocurrir cosas sobrenaturales. Porque si nosotros nos reunimos para alabar a Dios porque Él está ahí presente, vamos a rendirle culto, a cantarle, a adorarle, a mostrar ese gozo de estar delante de su presencia, de apartar de nuestra vida, de este mundo, apartarnos y dedicarnos a exaltarlo y a mostrarle nuestro agradecimiento por ser nuestro Dios. Cuando nos acercamos a Él con júbilo, con gozo, incitamos a Dios a favor nuestro. Si estamos pidiendo bien, Él nos va a bendecir. Porque como está escrito, dice, todo lo que pidan en mi nombre, orando y creyendo, se os dará. Todo lo que pidan en mi nombre a través de Cristo, de mi Hijo amado. Si me aman a mí, dijo Cristo, aman al que me envió. Y si aman al que me envió y me aman a mí, nosotros estaremos en espíritu, en vuestra mente, en vuestro corazón. ¿Y quién contra ustedes? Déjense llevar, sométanse y estén dispuestos a dejarse dirigir y yo seré siempre su Dios. Eso dice el Señor. El diablo, mentiroso, tramero, maquiavélico, él creó las religiones. Dice que para acercarnos a Dios, adulterando la doctrina de Dios. Creó las religiones y puso diferencias de una a las otras para que andemos en contienda, en pleitos, creyendo que cada uno tiene la razón. Y el diablo, mientras nos mantenga así, así nosotros no queramos nada con él, le pertenecemos a Satanás. Esa es la verdad. Mientras que si nosotros nacemos de nuevo y recibimos a Cristo como nuestro Señor, nuestro amo, y le servimos a Él, únicamente a Él, porque Él nos compró, Él nos liberó de la potestad de Satanás, nos trajo a la luz y nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, a pesar de nuestros errores, podemos pedir perdón porque estamos pecando sin alevosía y sin premeditación. Pecamos porque vivimos un cuerpo pecaminoso, pero pedimos perdón. Nos humillamos al Señor, Él nos perdona. Si Él nos mandó a perdonar a nosotros 70 veces 7, imagínense cuántas veces nos puede perdonar a nosotros. Y para que lleguemos a la cuenta infinita de 70 veces 7, quiere decir que nunca nacimos de nuevo. Somos malos. Y resulta que nosotros cuando nacemos de nuevo, echamos al hombre viejo al mar para que muera, nuestros pecados se vayan con él. Dice la palabra que irán al fondo del mar y Dios no se volverá a acordar de nuestros pecados. Y si nuestro clamor es genuino, es de corazón, es con toda nuestra mente, Él nos escuchará, sanará nuestra tierra. Y si tiene un plan para nosotros, el plan de Dios se ejecutará en nosotros. Y si por el contrario cree que nos merecemos irnos con Él de una vez, nos llevará. Porque el verdadero cristiano no puede tenerle miedo a la muerte. Porque para vivir con Dios tenemos que partir de este mundo. Por eso Él dice, no se enamoren de este mundo. Quien no menosprecie la vida en este mundo y quien no dé su vida por quien la dio por Él, no merece estar conmigo. Por eso escrito está, quien pierda su vida por mí la salvará. Así que aquellos hermanos que están añorando gobernar al mundo están equivocados.
Dios no está interesado en este mundo. Él, cuando ya tenga el cupo de su ejército completo, vendrá por los suyos, por su iglesia, y destruirá lo que quede. Hasta las piedras van a arder. Y a su iglesia les hará cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que está escrito. Yo así lo creo. Y por eso estoy predicando la palabra. No sé a quién estoy hablando ni me interesa. Yo lo que sé es que le digo a usted, amigo, si usted está escuchando estas palabras, usted es uno de los llamados a ser hecho hijo de Dios. Porque los que no son de Dios no oyen la palabra de Dios. Los que no son de Dios, cuando empezó el programa, cambiaron. Al ver de qué se trata, cambiaron de canal. Porque eso hacen los que no quieren nada con Dios, les molesta las cosas de Dios. Y solo buscan a Dios cuando les conviene, cuando están asustados. Y de eso vengo a hablar hoy. De decirles, hermano, el juicio de Dios se acerca. A nivel mundial y en este país. Porque la gente no quiere nada con Dios. El Dios que predican o hablan son pura muela. Hablan de Dios, claman a Dios, pero de pura muela, puro interés. No están interesados en obedecerle. No están interesados en los pensamientos de Dios para nosotros. Porque como se cree en Dios, no necesitan de Dios. Y déjenme decirles algo. Jesús le decía a los fariseos, que le decían, danos señal. Y él les decía, ¿señal? ¿Quieren señal? Ahí tienen a Nínive y a Jonás. He aquí uno mayor que Jonás. Si con Jonás se cumplió lo que se cumplió, lean la historia, lean, por falta de conocimiento perecerán. Para que entiendan lo que quería decir Cristo cuando decían, he aquí uno mayor que Jonás. Si a Jonás le creyeron lo que él dijo de parte de Dios, ¿por qué no le vamos a creer a Jesucristo, al Hijo de Dios? Y él nos manda a decir en estos momentos que la ira de Dios viene sobre los que no quieren nada con él. Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 36. Quienes creen en él, en mi Hijo amado, serán salvos. Pero quienes se rehúsen a creer en él, mi ira irá sobre ellos. Bueno, la ira de Dios viene sobre este país. Y no vengo a meterles miedo, vengo a decirles como le dijo Jonás a la población de Nínive, arrepiéntanse, tienen chance, clamen, humíllense ante el Señor de verdad, de corazón. Denle gracias por todo lo que les has dado. Denle gracias por haber muerto en la cruz para que tengan chance de vivir para siempre. Defiéndanse en la acción de gracias. Arrepiéntanse y cambien su forma de pensar. Nazcan de nuevo. Saquen la cédula en espíritu como hijos de Dios. Y la misericordia de Dios estará sobre nosotros. No apartes tu misericordia de nosotros, Señor. No le digas después, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, ¿no? Más, si dio su vida por nosotros para que nosotros viviéramos, nos deja un manual, nos advierte, ha tenido paciencia, nos haya esperado, y aún así lo desechan. Entonces, ¿cómo van a decir piedad? Si no me hacen su Dios, dice el Señor, no hay parte conmigo. ¿Qué es un Dios? Lo que más amamos. Y lo que más amamos, en ello pensamos apenas nos despertamos y cuando nos acostamos. En toda hora estamos pensando en Él. Entonces, si usted ama a Dios, Dios tiene que estar todo el tiempo en su boca. La prioridad. No quiere decir que usted no pueda hacer otras cosas, pero primeramente Dios. Y para cualquier toma de decisión, trabajo, plan que usted va a hacer,
Meta a Dios en sus planes. Meta a Dios en sus planes. Y asegure que nosotros estemos en los planes de Dios. Sin Él nada podemos hacer. Y por eso voy a compartir el Salmo 70. Voy a tratar para que ustedes entiendan lo que acaban de escuchar. A través de profetas, el Señor ha advertido que para estos tiempos vienen terremotos fuertes, destrucción, por causa de nuestros pecados, por causa de la maldad, por causa de la idolatría, por causa de la desobediencia. Idolatrando cualquier matacho, cualquier cosa y desechando a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Quiero compartir con ustedes el Salmo 71, que fue del que leyeron esta semana en la iglesia que yo me congrego, en la institución que yo me congrego. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Si usted se refugia en Dios, no va a ser avergonzado, va a salir airoso. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Él está presto a escucharlo. Basta con que usted clame a Él, implore a Él y Él lo va a escuchar. Pero no pretenda que usted lo va a buscar cuando usted quiere y Él va a salir corriendo a auxiliarlo. El Dios es Él, no nosotros. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi única roca y fortaleza. Aquí el anciano lo está declarando. Tú eres mi roca, mi fortaleza. Si yo estoy bajo tu cobertura, no temeré mal alguno, porque eso lo promete el Señor. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y el violento. Líbrame de mi semejante, creado igual que yo, pero que vive en la maldad, que ha destinado a seguir el camino de la maldad, el camino de las tinieblas. Líbrame de él, porque él va a hacer de todo para hacerme volver a sus caminos, a que yo me pierda. Y ellos apelan a todo, al engaño, a la mentira, a todo lo que es contrario a Dios, con tal de lograr sus propósitos. Porque tú eres, oh Señor, Jehová, eres mi esperanza. Cristo es nuestra esperanza, nosotros los cristianos. Él y solo Él es nuestra esperanza. Él es nuestro oportuno socorro. Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Dios Padre Todopoderoso, a nuestro Hacedor. Seguridad mía desde mi juventud. Si desde mi juventud yo estoy bajo sus caminos, Él es mi seguridad. Él guarda a los hijos de quienes creen en Él. Y a su debido tiempo, como Él tiene un plan para cada uno de nosotros, a su debido tiempo lo traerá a sus caminos o desde un comienzo lo guiará. Pero pongamos toda nuestra confianza en Él y esa tan anhelada victoria y vida que queremos se hará si es conforme a la voluntad de Dios. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Somos su creación y estamos vivos gracias a Él. Y gracias a Él, que murió para que nosotros viviéramos, ahora le cantamos, le expresamos nuestra gratitud en alabanza, adorándole, cantándole. Para eso nos congregamos, para alabarlos, unidos a alabar al Señor, cantarle y decirle gracias, gracias por ser nuestro Dios. Y usted huye a esas reuniones porque no tiene tiempo para Dios y dice creer en Dios. Déjeme decirle, son pura muela. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Todo aquel que está en los caminos del Señor va a ser diferente a la gente del mundo.
Mientras la gente del mundo anda agitada, angustiada, maldiciendo, viviendo mal, van a ver a un cristiano. Por eso dice aquí, como prodigio. Prodigio quiere decir que va a ser algo sobrenatural para los demás. Porque viviendo en la pobreza, si es pobre, va a tener paz, va a ser feliz. Mientras que el impío siendo rico va a vivir angustiado porque cada día quiere más y más. Prodigio, ¿por qué? Porque van a ocurrir milagros. Mientras las enfermedades atacan a aquellos que no creen en Cristo, en Dios, los que creemos en Cristo tenemos el poder a través de su palabra para declarar sanidad y seremos sanos. Porque tenemos un Dios que así lo dice y así Él lo cumple. Si nosotros realmente creemos y confiamos en Él, no tenemos que tenerle miedo a absolutamente nada. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. Que todo el día estemos llenos de gozo y nombrando y sentirnos orgullosos, sentirnos bien de pertenecer a Cristo. El Señor dice, si en algo pueden jactarse ante el mundo, es en conocerme a mí. No se jacten en su dinero, porque la noche a mañana lo pueden perder todo. No se jacten en su fuerza, en su poder, porque a la noche a la mañana pueden caer. No se jacten en nada de lo que el mundo les ofrece. Si en algo quieren jactarse, jactense en conocerme a mí, porque nunca morirán. El que me conozca a mí a través de la palabra y haga la palabra, no morirá. El día que parta de este mundo vendrá conmigo a vivir para siempre y vivir la promesa que les he hecho de que vivan una vida bendecida y en abundancia para siempre a mi lado. Eso es lo que dice el Señor. El 9 dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. El problema de la vejez. Llegar a viejo sin Dios, lo van a tirar a un ancianato, lo van a tirar a la calle. Por quienes tú diste todo lo que diste para ellos, ellos te van a desechar. Porque lo que siembras recogerás. Si usted cosecha de la mano de Dios, el fruto va a ser bueno. Y el día que Dios lo llame, va a ser como un abrir y cerrar de ojos, sin dolor, sin angustia, conforme Dios lo manda. Usted me dirá aquí, sí, ¿cómo hicieron con Pablo que le quitaron la cabeza? Por causa mía va a sufrir mucho. Pero si me es fiel, leal, nada lo va a amedrentar. Pablo decía, el morir para mí es ganancia. El morir es ganancia. Porque muriendo en Cristo me voy para el cielo con Él. Y mientras más pronto mejor, antes que resbale. Menospreciar la vida en este mundo es lo que nos abre las puertas del cielo. No estoy diciendo que meta un tiro que se suicide. Cuando a Pablo le quitaron la cabeza estaba conforme y tranquilo. Como hacen hoy en día muchas personas que hay testimonio de que lo fusilan, lo decapitan, porque no quisieron renunciar a Cristo. Ellos estaban claros. Ellos sabían al Dios que servían. Y sabían que eso era un momentico, momentáneo, y se iban a vivir con Cristo para siempre y se iban de este mundo malo, malvado, donde reina la maldad, donde no hay misericordia, donde lo que hay hipocresía y maldad. El 10 dice, porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron conjuntamente, diciendo, Dios los ha desamparado, persígueles, tómale, porque no hay quien les libre. Si usted no está claro, va a salir huyendo, corriéndole a quienes vienen contra nosotros. Y decía un amigo mío que uno actúa así,
Y hace una comparación de que el que lo perseguía con corta uñas y el perseguido tenía una metralleta. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nosotros, a Dios en nosotros, no le tengamos miedo a nadie, porque Dios tiene el control y Él hace lo que tenga que hacer. Si Él ya nos va a llamar, pues nos vamos con Él. Y si no, Él se va a encargar de quien se meta con nosotros. Por eso lo dice aquí, dice, quien se meta con uno de mis pequeños, le es mejor que se amarre una piedra de molino al pescuezo y se tire al fondo del mar. Así que hermanos, si tú eres cristiano y creemos en Cristo de verdad de corazón, no tengamos miedo. Gocémonos y disfrutemos el día a día, dándole gracias a Dios por tanta misericordia, por ser tan bueno con nosotros y por sus bendiciones, la que nos has dado, la que nos está dando y la que nos va a dar, porque Él nunca nos desamparará. Así lo dice la palabra y así yo la creo. Entonces, fíjese, ese Salmo 71 es la oración de un anciano, reclamando sus derechos, reclamando lo que le pertenece si habitó al abrigo del Altísimo. Porque si nosotros obedecemos y seguimos a nuestro Señor y le servimos a nuestro Señor, tenemos derechos de parte de Él. ¿Y quién mejor para cumplirlos que Él? Yo he conocido personas que cuando les ha llegado la hora, ni se han amilanado. Muy por el contrario, yo fui a hablarles que se arrepintieran, que esto y que aquello. Y la respuesta fue, Dios nos ha dado mucho en este mundo. Hemos hecho esto, esto y esto y aquello. Y si Dios nos está llamando, no somos nadie para resistirnos. Ya nos pusimos a cuenta con Él, le pedimos perdón y que se haga su voluntad. Y mientras llega, aquí vamos a esperar. No andaban chillando, ni andaban buscando a como fuera seguir viviendo. Esas eran personas que realmente tenían el Espíritu Santo en ellos. Y mire que no lo reflejaban. Pero con esta confesión, después descubrí que ellos leían la palabra y la habían entendido. Y por eso tienen esa fuerza. Porque la palabra es poder, la palabra es vida. La palabra nos da discernimiento, nos da conocimiento. Y a través de la palabra, el Espíritu Santo nos da revelación. Y el día malo, Él tiene el control y Él pone en nosotros el sentir y el hacer para que nosotros no nos preocupemos por el día malo. Quería también compartir con ustedes para seguir afirmando lo que estamos hablando. Prosperidad del que teme a Jehová. El que teme a Jehová es el que yo he descrito. Aquel que le da miedo vivir en este mundo separado de Dios. Aquel que tiene pendiente y sabe que separado de Dios estamos en manos del enemigo, del príncipe de las tinieblas. Entonces el que teme a Dios es el que le da a Dios el primer lugar, el que se esfuerza, todos los días piensa en Él y todos los días clama a Él. Dice, Señor, gracias, gracias, no me sueltes de tu mano. No aparte tu misericordia de mí, porque tu misericordia es grande. Perdona mis pecados, Señor, y no aparte tu misericordia de mí. Ahora, en el Salmo 112, tiene como título, dice, prosperidad del que teme a Jehová. Versículo dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, bienaventurado es que le va a ir bien en este mundo. El que va a gozarse en este mundo. El que va a estar bien porque va a vivir bajo la cobertura de Dios. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo.
El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Escúcheme bien, no tendrá temor de malas noticias. Ahorita hay muchas malas noticias. Juicio de Dios sobre la tierra, juicio de Dios sobre este país. Están vaticinando temblores que va a destruir gran parte de nuestro país. Juicio, muerte. Pero si teme a Jehová, teme a Dios, si tiene a Dios en su corazón en primer lugar, aquí lo dice clarito. No tendrá temor de malas noticias, porque Dios nos dice a los que somos de Él, dice, no me pidan que lo que va a pasar no pase, porque lo que está escrito, lo que va a pasar, pero a ustedes no serán tocados. Entonces, si nosotros le tememos a Dios, no tenemos que tener miedo por lo que va a pasar. Yo no vengo aquí a meter miedo a los cristianos, porque ellos saben dónde estamos parados. Y ellos saben el Dios que tenemos. Es para aquellos que se han rehusado, que no quieren saber nada de Dios, pero que están vivos. Y como está escrito, mientras estén vivos, tienen oportunidad de arrepentirse de corazón, de verdad, y poder salvarse de la ira de Dios. Y a los cristianos verdaderos, decirles que clamemos al Señor para que en su ira sobre este mundo, sobre este país, se acuerde siempre de nosotros. Mostremos la seguridad sobre el Dios que tenemos y todo se cumplirá. Si hay dudas, nos va a ir mal. No dudemos del Dios que tenemos. Asegurado está su corazón, no temerá. Su corazón es este corazón, la mente. Aquí donde se realizan las batallas. Los pensamientos malos y los pensamientos buenos. Aquí. Asegurado está. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Lo que quieren hacernos se les irá a ellos. ¿Por qué? Porque Dios pelea por nosotros. Nosotros perdonemos para que Dios actúe. Porque la palabra de Dios dice que la venganza es de Él. Y yo así lo creo. Reparte da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Su poder exaltado en gloria, el poder de Dios. El que da a los pobres es Él. Nosotros si algún día le damos algo a alguien, tenemos que darlo en nombre del Señor, porque Él es el que nos da para que nosotros compartamos. Y si usted comparte las bendiciones de Dios, Dios le va a dar más bendiciones. Pero ¿a quién se la va a dar? A los pobres, a los necesitados. Primeramente a los de la casa. Primeramente a los de la casa y a los suyos. Porque quien mal reparte las bendiciones de Dios, ha perdido la fe y es un incrédulo. Acuérdense que hay dos reinos. No se pongan a perder tiempo en las personas que no quieren saber nada de Dios. Bastan con que muestren un poquito de interés para nosotros insistir en ellos. Pero si no quieren saber nada de Dios y nos tiran la puerta, sacudamos nuestros pies y demos media vuelta. Eso lo dice la palabra. No pretendamos ser mejor que Cristo. No pretendamos nosotros salvar a alguien que no quiere nada con Dios. Porque aquí lo único que salva es Cristo a través de su palabra. Los míos oyen mi voz. Usted vaya, predique la palabra de Dios y ellos verán qué hacen con la palabra. La toman o la desechan. Ayer en el culto donde yo fui, hubo una discusión de malos entendidos, porque nosotros no somos perfectos. Entonces había uno que decía que debíamos dedicar nuestro tiempo
hacer los cultos en la gente nuestra, en los que realmente se ha manifestado en su querer hacia Cristo. Porque nosotros nos congregamos para edificarnos, no para que nos hagan caso a lo que digamos nosotros. Tenemos que congregarnos para dar espacio al Espíritu Santo que está presente ahí, para que Él nos hable a través de quien Él quiera. No que nosotros seamos más unos que otros, no. El que hace la obra es el Señor. Nosotros tenemos que estar dispuestos. Y nos reunimos para edificarnos, para crecer espiritualmente. Ahí no debería haber tiempo limitado. El que vaya a un culto debería ir a estar dispuesto a quedarse mientras esté recibiendo. Si tiene un compromiso, pues se para y se va y deje que los demás escuchen. No hay que ir a congregarse por compromiso. Hay que ir a congregarse es para estar delante de la presencia de Dios y recibir de Él. Y si estamos recibiendo de Él, Él sabe nuestra necesidad y Él pondrá en nosotros el sentir y el hacer de que vayamos a hacer lo que estamos haciendo, o pondrá, no se preocupe, quédese aquí que yo me encargo de resolver lo que usted tiene que hacer. Porque eso lo dice la palabra. Pero no, la mayoría de congregaciones son hechas por el hombre y todo lo que el hombre hace, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Se hablaba de que ir a pelear con aquello, a discutir con aquello, porque nosotros tenemos razón y ellos no. Recuerden que Cristo dijo que allá hay muchas ovejas que son mías, pero no están en mi rebaño. Entonces no tenemos que tener miedo a llevar el mensaje que está escrito, tal cual como está escrito, para que otros sean abiertos vuestros ojos espirituales y vean luz y vengan a Cristo, no a nosotros. Porque nosotros podemos estar errados también en algunas cosas. Y a través de la palabra nosotros podemos aprender. Agarremos lo bueno y desechemos lo malo. ¿Qué es lo bueno? Lo que está escrito. ¿Qué es lo malo? Lo que a nosotros nos gusta y no está escrito. Porque a Dios no se le quedó nada por fuera, todo, Él es perfecto y Él dejó todo perfecto. Aquí está toda. Aquí está toda nuestra felicidad. Aquí está toda nuestra bendición. En este manual de vida que llamamos la Biblia. Ya hoy en día el hombre decidió que la va a modificar. Porque le parece que Cristo se equivocó y que Cristo falló. Pero ¿quiénes predican eso? Los que siguen doctrinas de hombres. Yo pertenezco a la única iglesia, y por ser única es católica, pero católica en Cristo. Hay una iglesia católica pero romana, siguen a Roma. Cada quien tiene derecho a colgarse en el palo que quiera. Ellos tienen la misma Biblia que yo tengo, léanla. Y si lo que yo estoy diciendo es mentira, agárrenme a piedra. Pero si yo lo que estoy diciendo está escrito, díganle a sus líderes por qué los han engañado toda la vida. ¿Y por qué los siguen engañando? ¿Por qué la institución está por encima de Cristo? Y les han inventado cualquier cantidad de mentiras, de imágenes y figuras para mantenerlos allá. Y le han inculcado el odio hacia los que leemos la palabra, diciéndole que nosotros estamos en contra de la Virgen María. Y eso es totalmente falso. ¿Cómo vamos a estar en contra de la mujer que Dios eligió para parir a su hijo? Para parirlo, escúcheme bien, para parirlo. Porque Cristo nació como uno de nosotros, igual que nosotros, solo que Él no era hijo de hombre y mujer. Porque si hubiese nacido hijo de hombre y mujer, hubiese nacido muerto para Dios, hubiese nacido bajo pecado. Por eso Él nació de una mujer que creía y entregada a Dios y fue engendrada en ella por el Espíritu Santo. Se hizo uno de nosotros, mas no era igual que nosotros. Y fue a rescatarnos de la maldición de la muerte, y el costo fue su sangre.
y nos liberó de la maldición de la muerte y nos dejó libres para que nosotros decidamos qué vamos a hacer con nuestra vida. Yo decidí reconocer ese sacrificio por mí en la cruz y decirle a Satanás, yo soy libre porque Él me compró y ahora yo lo declaro a Él como mi Señor, ahora Él es mi amo por decisión mía, porque Él es mi Redentor, Él me liberó y no me exigió que yo tenía que seguirlo. Me dejó este manual de vida para que yo decidiera qué iba a hacer con mi vida. Yo decidí seguir a Cristo, decidí que le pertenezco. Y entonces no hacen sino inventar lo mismo que inventaron los fariseos en ese tiempo, que supuestamente seguían a Dios, y viendo lo que Cristo hacía, lo persiguieron y lo mataron, y decían que Cristo era Beelzebú. Así como hoy en día, el que lee la palabra y la predica conforme está escrita, desearían apedrearlo y matarlo, así como mataron a muchos mártires. Por eso Cristo dijo y dejó clarito, dijo, por seguirme a mí lo van a calumniar, lo van a vituperar, lo van a apedrear, lo van a meter preso y lo van hasta matar. Lo hicieron conmigo, con ustedes lo van a hacer. Cristo nos lo advirtió. Pero Él dijo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. El ángel Jehová acampará alrededor de ustedes y lo va a defender. Entonces, crean manipulaciones para ponernos uno en contra de nosotros. Yo hago esta aclaratoria porque hoy en día ya se ve que va a comenzar una persecución sobre los verdaderos cristianos. Así como quemaron a Juana de Arco, así como a muchos mártires, los mataron por querer escribir la Biblia para que todos la pudiéramos leer, para que todos tuviéramos este derecho. Y los mataron porque estaban profanando la enseñanza del Señor. Lo que pasa es que no querían que usted la conociera. Y hoy en día tenemos este privilegio que la conseguimos y hasta nos la regalan. Y la gente no aprovecha, sino la recibe y la bota en un rincón. Cuando aquí está la respuesta para todo. Usted quiere vivir bien en este mundo, quiere no equivocarse tanto, apréndase el libro de Proverbios, para que aprendan a dar en este mundo. Y luego dedíquese a estudiar a Cristo, para que lo conozca, lo ame, y cada día esté bajo su cobertura y protegido por Él. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es santidad. ¿Qué es santidad? Nos da conocimiento para acercarnos cada día más y más a Dios. Hoy en día es necesario dejar esa vanidad, ese ego, de que yo lo sé todo. ¿Qué me va a enseñar usted a mí? Y que cuando nos congreguemos estemos dispuestos a discernir la palabra entre hermanos, dándole la libertad al Espíritu Santo que Él nos enseñe y nos revele, despojándonos de nuestra voluntad y dejando lo que se haga la voluntad de Él. Pero no, muchos se creen dueños de los demás. Y hasta permiso tienen que pedirle unos a otros, que para ir a hacer el bien en otra parte, o ir a hablar de Dios, o a escuchar de Dios en otra parte, tienen que pedirle permiso al que tienen como hombre aquí dirigiéndolo. No han entendido nada, le decía Cristo a sus discípulos. Todavía no han entendido. Ven lo que ven y no han entendido. Hoy en día el Señor dice, todavía han visto que todo lo que pasó va a volver a pasar, y lo que va a pasar ya pasó, y saben que va a pasar, y aún no han entendido de qué se trata. Y siguen alejándose de mí, yo buscando la manera de cómo se salvan, y ustedes buscando la manera de cómo perderse. Ya es decisión de cada quien. Nosotros estamos formados en cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es en el que vivimos, en el que fuimos formados. El espíritu que Dios puso en nosotros, y el alma, la parte de nosotros que va para donde usted decidió mandarla. Escuchando la voz de Dios
o escuchando la voz del enemigo. Usted decide, libre albedrío. Libre albedrío. No creas que no tienes esperanza. Mientras estés vivo y Cristo está ahí esperando que usted lo llame, lo busque. Y si usted lo busca, lo va a encontrar. Y si lo encuentra, su vida va a cambiar. Y va a comenzar a disfrutar, bien sea los pocos días o los pocos años que le queden de vida. Pero va a comenzar a disfrutarlo porque en Cristo todo es gozo. En Cristo todo es ganancia. Porque Él es el Hijo de Dios. Él es el mismo Dios. Y Él lo puede todo. Y lo único que lo mueve es su interés en buscarlo. Es por qué lo busca. Lo busca para que le solucione sus problemas y seguir dándole rienda suelta a su vida en este mundo. O lo busca porque sabe quién es Él, porque lo conoce y sabe que solo agarrado de su mano puede llegar con Él a esa morada, a vivir para siempre con el Padre Celestial. Así que, amigo, usted verá qué hace con esto que acaba de escuchar. Si le gusta lo que acaba de escuchar, hoy en día con la técnica, mande el mensaje a otros. A mí no me preocupa nada. Yo no estoy interesado en que me sigan a mí. Busquen la iglesia cristiana más cercana a su casa y si no hay, creen una iglesia. ¿Qué es una iglesia? Una reunión de personas que se reúnen para adorar, para exaltar el nombre del Señor y darle gracias por su obra. Gracias por su amor. Gracias por morir por nosotros. Y se reúnen en su casa y después con sus vecinos y esa es la única verdadera iglesia de Cristo. Todos en el mundo que hagamos eso somos uno solo. Así no nos conozcamos. Busque a Cristo Jesús, reconózcalo como su Señor, como el Hijo de Dios, que murió en la cruz por usted. ¿Y cómo lo puede hacer? Naciendo de nuevo. Primer requisito, nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, un regalo por gracia. Porque Cristo murió por nosotros sin pedirnos nada a cambio. Un regalo inmerecido. Cuando nacemos de nuevo y nacemos en espíritu, hemos sacado la cédula para vivir en esa ciudadanía del reino de Dios. Y por lo tanto tenemos que mantenernos firmes en sus reglamentos, sus mandamientos, para permanecer hasta el final y llegar a ser hechos hijos de Dios. Así que Dios me los bendiga, busquen a Cristo, clamen a Él, oren bastante, arrodíllense con su familia y pidan al Señor que no aparte tu misericordia de nosotros y que en el momento de su ira nos guarde, porque eso viene ya. Que Dios los bendiga y será hasta otra ocasión.